Muy buenos días a todas y todos. En nombre del Comité Editorial de la revista Historia y Memoria, revista del área de Historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, les damos una cordial bienvenida y en esta ocasión queremos presentarle a Angélica María Blanco Estupiñán. Ella es investigadora independiente, egresada de la Universidad de los Andes y quien ha hecho un trabajo muy interesante que ha intitulado Horneando la Nación, las mujeres como constructoras del proyecto nacional en Colombia durante el siglo XIX. Y allí Angélica ha hecho una reflexión bien interesante sobre el papel de las mujeres y sobre la construcción de la nación, pero también conectando otro aspecto que para nosotros es muy importante, la alimentación. Entonces, allí queremos preguntarle a Angélica cómo participó la mujer en la construcción de un modelo de sociedad y de nación. Listo. Entonces, bueno, en este caso, en el siglo XIX, creo que hay que hacer un contexto un poco básico, que estamos hablando de un periodo más o menos a partir de 1850, que es cuando ya empezamos a construir la nación en Colombia después del proceso de independencia, y realmente hay un proceso muy consciente de crear y construir la identidad, ¿sí?, de todos los colombianos, por decirlo de alguna manera. Y en este caso se ha estudiado mucho cómo se hizo desde la cotidianidad, ¿sí? Entonces, desde los textos, narraciones, al igual que cosas grandes como cambios económicos. En el caso de las mujeres, no se había investigado tanto desde dónde viene su aporte, porque digamos que siempre se coloca a la mujer como no fue una ciudadana, no tenía derechos, y se simplifica mucho esta idea de cuál era el lugar de la mujer. Sin embargo, al investigar, uno se da cuenta que la mujer tenía deberes, ¿sí? Deberes con la sociedad, sobre todo un deber de mantener el espacio doméstico, de proveer a su familia, ¿no? Digamos, de cobijo, de comida, de organización, de educación y de educar a sus hijos, ¿sí? Es decir, su papel como madre y como jefa de hogar. Súper importante para criar a los hijos de la sociedad, a los futuros ciudadanos. Entonces, desde ahí es que yo empiezo a trabajar y empiezo a decir, bueno, la mujer empieza a construir ciudadanía dependiendo también de su clase social, dependiendo también de su región, dependiendo también de su raza, ¿sí?, de dónde se ubica, y empieza a construir también desde el ámbito doméstico. Entonces, en digamos, mediados del siglo XIX, se quería transformar muchísimo la cuestión de la cultura alimenticia. Entonces se quería cambiar cómo se consumía. Esto venía de las élites, sobre todo de élites comerciales, quienes querían decidir adoptar mucho el modelo europeo modernista, también de comportamiento cultural, y lo que hicieron fue, bueno, entonces lo que vamos a hacer es cambiar nuestros hábitos alimenticios. Claro, estas élites ya habían estado en Europa, ya habían vivido cómo eran esas comidas, y también cuando hablamos de hábitos, también estamos hablando de cómo se come, a qué hora se come, con qué ropa se come, qué se come, en qué plato se come, ¿sí? Entonces, no solamente las preparaciones y técnicas, sino también horarios, por ejemplo, que tengamos una hora del té, ¿no? Lo que serían ahorita onces, o que tengamos una cena mucho más tarde, cuando antes era más temprano, ¿no? Ese tipo de cosas, pues, empiezan a querer a cambiar, a adaptar, entonces, desde la élite. Entonces, son las mujeres las encargadas de hacer esta transformación, tanto de la jefe del hogar como de las cocineras, de adaptarse y empezar a ver, bueno, entonces me están pidiendo que haga, no sé, un pastel, una hora del té, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se sirve el té? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Entonces empiezan a instruir de esta manera. Entonces también, sobre todo el cambio fue desde Bogotá, pero también hay otras ciudades como Cartagena, como Medellín, como Barranquilla, que empiezan a adoptar también estos cambios, porque pues donde había élites se sucedieron estos cambios y empezaron poco a poco a influir también a otras clases sociales, por ejemplo, las clases populares. Entonces empiezan a mirar como estos cambios en las chicherías, se empiezan a adaptar se empiezan a importar alimentos, se empiezan a crear restaurantes, se empiezan a crear panaderías, y todo esto está movido desde las mujeres. Entonces, básicamente, ellas empiezan a aportar sus transformaciones en eso, en aplicar ese cambio de lo moderno, ¿sí? De apropiar esa comida francesa y inglesa. Sin embargo, pues ese cambio fue un poco pues no muy radical, más bien fue una infusión, y lo que se hizo fue más bien adaptar ciertas cosas, sobre todo lo que se cambió fue la loza, se cambió la manera en que se cocina, se cambiaron los instrumentos sobre todo, y se apropiaron ciertas cosas, ahí empiezan a salir como las industrias cerveceras, también empiezan a crearse las panaderías, las tiendas de onces, y estos espacios de ocio como un poco más un tercer lugar.
más o menos así. Bueno, pues muchas gracias y muy interesante. En su texto aborda dos categorías muy importantes que quisiera que profundizara sobre el particular. Son las categorías de raza y la categoría de élite o de clase popular, raza y Sí. clase, que, digamos, generaron cambios importantes en la cocina y en la culinaria. Sí, listo. Entonces, en términos de clase, como yo estaba explicando, digamos que esa transformación venía sobre todo de las élites. Pero estas élites no eran las que cocinaban en sí, no eran las que hacían, pues hacían, de verdad, sino eran más bien que ellos contrataban a personas, por ejemplo, mujeres indígenas, mujeres negras, mujeres campesinas, eran las que estaban en la cocina. Entonces se genera algo muy interesante dentro de esa cocina, dentro de ese servicio, que también se generan ciertas categorías, pero en este caso no por clase, sino ni tampoco por raza, sino se generan unas categorías que es por conocimiento. Entonces, ¿qué tanto sabe? Entonces, la cocinera tenía el mayor rango, después estaba una sirvienta, y después, dependiendo qué tantas criadas tuviera la casa, pues iban a tener menos, como el rango más bajito. Y entonces se veía mejor la que cocinaba, y entre peor fuera como su labor, más difícil fuera su labor, pues más bajo estaba en el escalón. Entonces, digamos que aquí se ve algo muy interesante, que sí hay una, pues digamos que el texto está muy marcado por el género, pero también quería incluir mucho la interseccionalidad. Entonces, también, pues en términos de clase, está muy marcado eso de la transformación venía desde la élite, pero también venía muy profundo de que pues la intención era de la élite, pero la verdadera transformación se dio de las personas de clases populares. Entonces, en este caso, las personas de clases populares aportaron muchísimo a ese cambio, pero también vemos que hay cierta jerarquía dentro de ellos, lo cual me pareció muy interesante, porque también se marca mucho, ahí mezclo con la idea de raza, porque están muy a la par, porque también lo que se observa es que entre más mestizo, más blanco, pues tendrían a formar de la élite, ¿no? Los que serían los herederos de los criollos, y entre si fueras negro, pues apenas estabas liberando, ¿no? O sea, estaba en la emancipación, o pues era una herencia y por eso estabas, por ejemplo, en las haciendas de Cali, pues las mujeres negras eran las que cocinaban y pues obviamente eran esclavas. Entonces también está como ese aspecto y también están las mujeres indígenas. Entonces hay aspectos muy interesantes que uno puede ver en las fuentes, que entonces también importaba mucho la región en este caso. Entonces, si uno habla, por ejemplo, de Bogotá, era mucho más valorada y se veía como, por ejemplo, había una cita de un viajero que decía, no, es que la India que vive en Bogotá es mucho más arreglada, es civilizada, pero la India que vive, digamos, ya en el Amazonas, no, ella no sabe cómo comportarse, claro, porque para poder sobrevivir, para poder trabajar en estas casas, pues tenían que adaptarse a esas cosas, ¿no? Y también, pues la gente es muy inteligente, entonces ya sabe cómo adaptarse a esos sitios, cómo trabajar en ellos. Entonces, digamos que en términos de raza sí son potentes, pues para poder trabajar, pero también si esa persona adquiría cierto conocimiento, entonces ya venía de una vez y decía, no, 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 esta persona me sirve muchísimo para poder trabajar y yo la necesito. Por ejemplo, está el caso de la cocinera de Mosquera, que creó un hotel y era una mujer indígena de Coconucos. Y entonces, junto a un alemán, debido a esas oportunidades que tuvo, a esa perdón, a esa adquisición de conocimiento, realmente pues le fue muy bien en sus términos. Hizo su propio negocio, su propio hotel, fue una de las pioneras en ese caso. Entonces se llamaba Antonia Mosquera. Entonces, pues me parece como muy interesante que, claro, esto de interseccionalidad es muy importante para poder observar, bueno, cuáles eran los campos de acción de esas personas y qué tanta era la limitación de su raza, ¿no? Y de su clase también, en el accionar y también en esa construcción nacional. Ujú. No, pues muy interesante esa participación de los sectores populares, en su relación con las élites, en pensar un proyecto de nación, pero sobre todo la importancia de este texto es indagar por otra manera de construir nación, que es a partir de la alimentación y a partir de esa integración de los diversos sectores sociales. Bueno, justamente, digamos, la siguiente pregunta tendría que ver con cuáles son las tendencias un poco de género y de producción de alimentos que analizó Angélica y cómo se inserta su trabajo en esos debates historiográficos. Sí, bueno, algo que me parece muy interesante, diría, del texto, es que uno siempre tiende como, cuando uno mira al pasado y a leer como la historia de las mujeres, la historia de género, siempre se enaltecen figuras que
disruptían con el status quo, ¿no? De, por ejemplo, las mujeres que lucharon, o las mujeres que escribían, o las rebeldes, por decirlo de una manera. Pero siempre se deja un poco de lado esas mujeres que estaban, digamos, bajo el yugo de esa discriminación, ¿no? Entonces, digamos, bueno, si eran madres, eran amas de casa, pero ¿qué hacían? Estaban limitadas, se quedaban quietas, no hacían nada, no pensaban. Entonces, no, pues obviamente no. Entonces la idea era como mirar, bueno, ¿y ustedes qué hacían? ¿Qué pensaban? Sí, son parte del status quo, sí, son parte de ese sistema ya prehecho, pero ustedes cómo estaban participando en ese sistema, ¿les interesaba participar? ¿No les interesaba participar? Y lo que se muestra es que sí, estaban muy pendientes de la política nacional, de la política internacional, les interesaba escribir, les interesaba analizar, les interesaba ser partícipes de esta construcción social. También se les cargaba, ¿no? Uno también mira, por ejemplo, en los textos del manual de Carreño, él habla también de cómo el labor de una mujer de ser madre es una de las más difíciles, porque entonces si el niño está bien arreglado, si el niño es educado, si el niño tiene, sobresale en las maneras de etiqueta, pues se le va a felicitar a la madre, pero si hay una falla en ese niño, se la va a culpar de una vez. Entonces es un deber súper fuerte y de una presión también, yo diría, social muy, muy potente. Entonces, por eso era para mí interesante como reflejar y es como, ve, miremos en estos espacios que han sido naturalizados, que digamos han sido construidos, pero entonces se ha relegado a la mujer, pues qué tan importantes son esos espacios. Y esos espacios resultan ser muy importantes para la sociedad. Sí, entonces se habla del espacio doméstico, de la crianza de los hijos, de ser madre. Pues digamos que últimamente el feminismo siempre rechaza mucho que esa sea la única manera en que sea una mujer, pero digamos que también es interesante ver en el pasado, bueno, y entonces eso que le permitía hacer. Entonces digamos que siempre había un campo amplio para, digamos, aportar. Tampoco era tan grande y no tenía, pero podemos decir que tenía una incidencia suficiente en la sociedad, ¿no? Porque estabas creando a los futuros, estabas criando a los futuros ciudadanos, estabas siendo partícipe de todos estos eventos culturales, que la cultura también transforma mucho al país, es la que se queda más tiempo en nuestras tradiciones. Entonces creo que es importante también reflejar como, bueno, dentro de esa presión, qué tanto puedo actuar, qué tanto es si es mi poder, ¿no? Entonces, y sobre todo mirar los deberes versus los derechos. Entonces era también muy interesante decir, bueno, sí, no tienen muchos derechos, pero miren los deberes y es súper importante. Entonces, sí, digamos que en términos de género, para mí era importante como reflejar este espacio doméstico, reflejar también que no es solo un espacio que existe por existir, sino que es necesario y tenemos que analizarlo y mirar qué ocurre ahí y qué es lo que incide en la esfera pública. No, muchas gracias, Angélica. Bueno, viendo esa reflexión, ¿a qué conclusiones llega en su texto? Y digamos, ¿cuáles serían como las líneas generales a abordar? Sí, bueno, a mí me pareció interesante como dos puntos a reflejar. El primero es de los roles de género. Entonces, cuando hablamos de roles de género, estamos hablando como estas categorías que hemos creado como sociedad, en donde ponemos ciertas labores al hombre y ciertas labores a la mujer. Es decir, por ejemplo, podríamos decir algo concreto en el siglo XIX, que a los hombres se les dio la labor de administrar lo público y a las mujeres de administrar lo privado, es decir, de administrar la familia, ¿sí? Y a los hombres de proveer. Entonces, que eso está súper separado y que idealmente no se debería tocar. Sin embargo, en la práctica uno observa que ambos están interesados en esas tareas. Uno pensaría que el hombre no está interesado en tareas domésticas, pero es muy gracioso encontrar que la mayoría de los recetarios escritos en el siglo XIX eran escritos por hombres, que la mayoría de los manuales de convivencia eran escritos por hombres, y eran hombres que se echaban la carreta diciendo como... no, es que así es como debería actuar en la casa y así es como deberías ser como madre. O, por ejemplo, también están los autores literarios que entonces se crean estos cuadros de costumbres muy interesantes y que gran parte de mi texto están basados en esos, que es hombres que están muy pendientes de la situación de la casa, que narran qué pasó con la criada, de qué estaban hablando, y uno pensaría que ellos no están pendientes de esas cosas, ¿no? Pero esos textos evidencian que sí están muy interesados en qué pasa en el hogar. Además, hay una cita muy interesante de... se me fue en este momento el autor, pero que era un cuadro de costumbres que habla de, en una reunión, las mujeres están hablando sobre la guerra en Austria y los hombres están hablando sobre la última moda en París. Entonces, digamos que es algo que uno dice, bueno, entonces esos roles de género, estamos hablando de que
no son sólidos, que sí hay una flexibilidad, que sí que hay un interés y que hay un interés por construir algo juntos como sociedad, ¿no? De que no es como ustedes se quedan acá y nosotras acá, no, 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 realmente hay una mezcla. Entonces creo que sí es interesante para mirar que eso de la masculinidad, del patriarcado, pues no ha sido así tan sólido, de que aunque hay ideales, en la práctica eso cambia mucho, ¿no? La gente se enfoca en otras cosas. Y pues también, como había mencionado antes, la otra conclusión sería como la importancia del espacio doméstico y de mirar como lo costumbrista, lo cotidiano y ver que cómo desde lo cotidiano se hacen esas transformaciones tan importantes para la identidad. Porque sobre todo de lo que yo hablaba, yo era sobre de la formación de la identidad cultural del país. Y entonces en este caso creo que era muy, muy interesante pues hablar de lo que nos alimenta, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones y de cómo eso viene, por decirlo, de la abuelita, de la tatarabuela. Sí, entonces más o menos diría yo que esas son como dos de las conclusiones que yo diría que son importantes del texto. Bueno, muchísimas gracias, Angélica. Bueno, Una muchas gracias. invitación, ¿cómo haríamos una invitación al público a leer este importante artículo y a poder profundizar en este campo de trabajo que usted ha definido como la nación, los problemas de género y la alimentación, que digamos en tres categorías muy importantes que consideramos ha generado la innovación de su texto? Pues yo creo que si la gente está interesada en saber sobre la formación de la identidad, de por qué existen estas tradiciones que tenemos hoy en día, y también de entender más allá del rol de lo doméstico de la mujer y de entender también cuáles son las influencias en términos de clase y raza, les interesaría mucho leer este texto. Creo que también si les interesa entender sobre el país, sobre la nación, también les serviría muchísimo. Sí, diría que es eso. Bueno, pues muchas gracias, Angélica, por el tiempo, por sus reflexiones. Han sido muy interesantes, a la vez que invitamos a toda la audiencia y a todo el público a leer este importante artículo que se encuentra publicado en la revista Historia y Memoria y que esperamos sirva de base para futuras investigaciones, para otras reflexiones, para analizar el papel de las mujeres, el papel de los diversos actores sociales en la construcción de identidad y sobre todo en la construcción de la nación colombiana. Muchísimas gracias, Angélica, y muchas gracias al público. Gracias.